Bloquéalo, por favor, para que no te haga ahorita interferencia. Bueno, en aras a la puntualidad, voy a hacer apertura de este webinar informativo que les traemos de parte de la U de Cataluña a todos ustedes durante la tarde de hoy. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta presentación donde vamos a hablar de explorando el poder de la hipnosis clínica. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la hipnosis clínica, contextualizar, entender un poco toda esta dinámica detrás de lo que es la hipnosis y pues para contarles también cómo es que funciona, porque sabemos que muchas veces hay inquietudes, preguntas y muchos mitos alrededor del tema de la hipnosis. La idea es que pues les voy a hacer una presentación, que ustedes conozcan un poco y bueno, ya a partir de lo que surge aquí, hablaremos ya como más calmadamente. ¿Cómo vamos a movernos y a trabajar durante esta jornada? El webinar está diseñado para que trabajemos más o menos unos 30, 40 minutos en la parte teórica. Yo les voy a hacer pues como la presentación de lo que es la hipnosis clínica como tal. Yo soy la docente, ahorita me presento y les cuento. Y a partir pues de esto que hablemos hoy, me imagino que van a quedar algunas preguntas y eso espero también, que queden algunas preguntas, podamos compartir un poco al final. Las vamos a dejar para el final, por favor, porque como estamos con un tiempo limitado, la idea es que podamos aprovechar pues esta presentación y a partir de la presentación, ahí sí, ustedes plantean sus preguntas y les comentaremos también este proyecto en el que estamos de hipnosis clínica por parte de la U de Cataluña. Ese sería entonces la dinámica, lo que vamos a desarrollar. Antes de iniciar, quiero saber si me escuchan bien, si se escucha retorno o algo, que ustedes saben que a veces esta parte es importante como calibrarla ya con el auditorio. Ah, perfecto, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Les voy a contar esto que vamos a trabajar el día de hoy. Mi nombre es Sandra Montoya López, soy psicóloga, magíster en psicología clínica, magíster en psicosomática, hipnosis clínica, consejera en biodescodificación también, formada en hipnosis, bueno, hace bastantes años, más o menos unos 23 años, que vengo trabajando la hipnosis en los procesos psicoterapéuticos y que pues en todo mi ejercicio profesional como psicóloga clínica lo utilizo bastante con unos bellos resultados, con una mirada muy interesante de lo que se puede hacer y que eso es lo que quiero compartirles y antojarles también de este proceso que vamos a llevar aquí y pues que ustedes conozcan en qué consiste el tema de la hipnosis clínica. Bueno, entonces voy a hacer la presentación como tal. Como les digo, reglas, tengamos presente por favor apagar los micrófonos y las preguntas las dejamos ya para el final. Si ya surge algo adicional y necesiten escribirlo por el chat, pues con mucho gusto ahí lo veo o de pronto alguno de los chicos de soporte técnico más adelante me pasaría la inquietud si llega a salir algo. Pero voy a empezar para que podamos trabajar entonces en este tema. Empiezo entonces con la presentación de esto que se llama la hipnosis como tal, el proceso de lo que es la hipnosis. Vamos entonces a conocer un poco. La hipnosis es un proceso, es una técnica
que nos permite acceder al inconsciente. Aquí yo voy a empezar a desglosar un poco para que ustedes entiendan. Estas definiciones que yo les presento aquí, pues están enmarcadas en nuestro diplomado de hipnosis clínica. Son algunos punticos que les quise traer para que ustedes conozcan y vean cuál es el abordaje y el paradigma desde donde lo estamos haciendo. Deison, ¿levantaste la mano? No, no, doctora, me fue involuntariamente. Ah, bueno, Está tratando de hacer otra cosa. bueno, tranquilo. Entonces, ¿por qué empiezo por esto que es lo básico? Porque es que miren, detrás del tema de la hipnosis y de la hipnoterapia hay una cantidad de mitos, hay una cantidad de tabúes y hay malos entendidos también. Y entonces, claro, de pronto si venimos de un paradigma muy científico y nos hablan de hipnosis, empezamos a pensar charlatanería, brujería, algo no científico, algo que no tendríamos cómo aplicar. O por otro lado lo podríamos ver como no, esta es la panacea, esto es lo que nos va a resolver todas las situaciones con nuestros pacientes. Y yo aquí lo que quiero invitarles a reconocer es que es una técnica que vamos a enmarcar, o más que una técnica, un conjunto de procedimientos que vamos a enmarcar dentro de nuestro ejercicio profesional. Es supremamente efectiva, pero tiene que estar enmarcado en un quehacer terapéutico. ¿Por qué insisto con este tema? Porque es que esa es la clave de lo que es la clínica. No es que vayamos a aprender 3 procedimientos y entonces ya con eso nos va a servir para todos los pacientes. Vamos a ver cómo lo trabajaríamos entonces y qué es lo que quiero pues que ustedes aprendan y conozcan de la hipnosis. Entonces, partimos pues, como les decía, de lo básico. Lo básico es que es una técnica que nos permite acceder al inconsciente. ¿Por qué al inconsciente? Porque aquí partimos también, independientemente del modelo teórico que cada uno de nosotros tenga y formativo, partimos de la base que tenemos una mente consciente, que es la encargada de los procesos cotidianos, que se relaciona mucho con toda esta parte lógica, analítica, sintáctica, que son procesos que lo ubicaríamos como todo lo que hace el hemisferio izquierdo o funciones ejecutivas como tal, y tenemos los procesos de la mente inconsciente que se le ha adjudicado su funcionamiento a toda esta parte de hemisferio derecho, pero también de funcionamiento de lo que se le conoce como el cerebro límbico y reptiliano, pues como tal. Es decir, de la parte emocional y simbólica. El inconsciente, si bien es cierto, no está ubicado en una parte como tal, sí se apoya en unos procesos que, pues, que justifican y que se evidencian en las actuaciones cotidianas. Entonces partimos de la base que cuando vamos a hacer un trabajo terapéutico, pues necesitamos buscar eso que quedó en el inconsciente. ¿Y por qué lo vamos a buscar allá y no nos vamos a quedar con la parte consciente? Algunos podrían preguntar. Claro, la terapéutica que se ha venido trabajando, sobre todo la psicoterapia, pues digamos que su trabajo base es en la narración, en la estructuración, en el análisis de situaciones. Todo esto es la parte consciente. Pero resulta que en el inconsciente guardamos mucha información, guardamos memorias, guardamos dolores, angustias, traumas, ilusiones, experiencias que muchas veces no pasaron por un procesamiento consciente. Por ejemplo, memorias de la etapa preverbal quedaron como sensaciones, no quedaron como palabras, pero ellas están ahí. O situaciones traumáticas a las que no les pudimos poner o nuestros pacientes no pudieron narrarlas como tal, quedan guardadas como sensaciones y como memorias sensoriales en el inconsciente.
Entonces, lo que buscamos a través de la hipnosis es distraer la parte consciente para que la persona, en este caso nuestro paciente, acceda a eso, a esa información, a esas sensaciones, a esas memorias, a esos recursos también que quedaron o que están en el inconsciente y pues que con la conversación como tal no se habían detectado, porque muchas veces ni siquiera sabemos que los tenemos ahí. Eso es lo paradójico de esto. Nos acompaña, la mente inconsciente se forma y está con nosotros desde la misma concepción, pero acceder a ella pues toma su tiempo. Y se ha encontrado precisamente y se propone que a través de la hipnosis accedamos a, pues a esa información. ¿Qué se busca entonces para entrar? ¿O qué es lo que pretendemos? Buscamos que la persona pueda aliviar, curar o acelerar la curación de síntomas, trastornos o enfermedades, tanto físicas como psíquicas, respetando el código moral del individuo. Para mí esta definición es supremamente clave porque es que nos resume todo lo que es el trabajo con la hipnosis dentro de la terapia. Nosotros cuando queremos abordar un caso, ayudar a un paciente, pues lo que pretendemos es que la persona identifique dónde está esa situación, identifique qué es eso que le aqueja, pero también que movilice los recursos, la información o usamos aquí palabras como reprogramar ideas, creencias, generar, por ejemplo, nuevas asociaciones, generar nuevos mecanismos de afrontamiento para que esas situaciones que han sido dolorosas, que han sido tristes o que han sido limitantes, puede que no sean temas ya pues muy trágicos, pero que han llevado a que la persona pues no viva bien y por tanto busque nuestro apoyo profesional. Entonces, por eso con la hipnosis buscamos es eso, entrar a esa parte que estaba ya escondidita, sacar esa información, pero también instalar aquello que se deba instalar y que le sirva a la persona, siempre desde el código moral. Aquí es un tema supremamente importante en el diplomado como tal que les estoy presentando y que pues vamos a conocer ahorita. Va a ser un tema del que yo siempre pues hago alusión al manejo ético. ¿Por qué? Porque es que la idea, y no creamos que entonces con la hipnosis vamos a lograr manipular, eh, influenciar, cambiar pues a la gente, no vamos a llegar a que la gente cometa situaciones incómodas, todo porque la programamos en hipnosis. Ese no es el manejo como tal que le vamos a dar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar vamos a utilizar y vamos a aprender también en este proceso cómo reprogramar lo que la persona tiene, pero desde su ética, desde su estructura, no desde valores ajenos. No, si una persona no tiene dentro de su código de comportamiento una información, el hecho que esté bajo hipnosis no quiere decir que esté sujeto a mi voluntad y que entonces yo pueda hacer con la persona lo que quiera. Eso raya con el espectáculo o con las películas y ha sido parte de lo que ha llevado a que se malinterprete la hipnosis como tal. Porque si la persona en algún momento identifica que se le está dando instrucciones en contra de lo que es su estructura, de lo que considera que está bien o está mal, según su código de ética, simplemente el inconsciente va a decir, no, aquí pasa algo raro y reaccionará ante eso. Entonces es importante que lo tengamos presente porque esa es súper clave a la hora de comprender el proceso hipnótico como tal. Entonces, esa es la hipnosis en cuanto a procedimiento y conjunto de procedimientos.
Ya la hipnoterapia como tal, ya estaríamos hablando de un conjunto de herramientas bajo hipnosis que nosotros vamos a trabajar para que la persona en ese estado las utilice. Es decir, procuramos durante el trance, porque ese es el estado alterado de conciencia o ampliado de conciencia, como también se le conoce a al periodo de trance, que es cuando cambiamos nuestro nivel de funcionamiento. Y que durante ese momento que es el trance, la persona empiece a desarrollar sus recursos, utilizando sus propias asociaciones mentales, memorias y recursos para lograr sus metas. Esa es la hipnoterapia como tal. Ese es el marco de la hipnosis clínica. Entonces, no es solo aprender a hipnotizar, porque seguramente muchos estarán aquí, bueno, pero voy a aprender a hipnotizar en el diplomado. Sí, porque como dicen por ahí algunos autores, hipnotizar es supremamente fácil. Realmente es muy sencillo. Hay muchos mecanismos para hacer inducción a hipnosis, hay muchos mecanismos para que la gente entre en trance, de hecho lo hacemos en forma cotidiana, el proceso del trance, pero ahí viene el gran interrogante. ¿Qué hacer durante el trance con nuestro paciente? Esa es la clave de lo que vamos a aprender, porque no es solo que entra al trance, sino qué vamos a hacer con ese material que emergió de ese proceso hipnótico. ¿Qué vamos a hacer con lo que me está narrando, con una memoria, con un recuerdo, con un temor, con una angustia? ¿Qué vamos a hacer ahí? Eso es el propósito como tal de la hipnoterapia. No es solo esculcar, buscar por allá qué es lo que hay escondido, sino busquemos dónde está ese dolor, que podría ser buscar una causa, buscar una programación, dependiendo cómo lo miremos. Pero también busquemos aquello que la persona no se acuerda que tiene, esos recursos que tal vez no tiene presentes o se le han pasado. Activémoslos durante el trance. ¿Para qué? Para lograr el equilibrio. Y pues en el caso de los que trabajamos en el ámbito de la salud mental. Porque pues eso es lo que pretendemos finalmente con una herramienta como estas. Por eso les decía ahorita, es supremamente potente. Tenemos mucho para hacer con la hipnosis. La hipnosis no cambia a la persona, nos dice Milton Erickson, que es como uno de los padres de la posmodernidad con el tema de la hipnosis terapéutica. No altera sus experiencias pasadas de vida, sirve para permitirle aprender más acerca de sí mismo y expresar mejor sus maneras de ver la vida, reasociar y reorganizar sus ideas y memorias. Entonces, aquí vamos también a otra definición para que la vamos entendiendo. Con la hipnosis no vamos como a resetear a las personas, que a veces llegan a consulta y lo que la persona dice es, venga, bórreme todo y vuélvame a programar, más o menos, es como la petición muchas veces en la terapia. Lo que hay que explicarle a nuestros consultantes es, no, con la hipnosis no se borra, porque finalmente lo que tú eres es gracias a tu historia. Pero lo que sí se hace es resignificar situaciones, darle un sentido diferente a las situaciones, permitir que la persona entienda lo que sucedió, le quite carga afectiva, genere nuevas asociaciones, por ejemplo, genere nuevos aprendizajes, nuevas miradas, nuevas comprensiones o inclusive el trabajo emocional, desvincular ese recuerdo de la emoción asociada a su situación o a lo que vivió. Eso sí lo podemos hacer, pero no le vamos a borrar su identidad, porque primero es pretencioso, no se logra como tal,
Esto requiere un ejercicio permanente, no es tampoco que con una hipnosis ya se le cambió toda la vida a la persona, no. La hipnosis va enmarcada, como les decía, a procesos terapéuticos. Estoy ahorita enfocándome en la parte de psicoterapia, pero también la vemos en temas de salud, en temas de coaching, en temas de desarrollo personal, para personas que quieren trabajar o que trabajan como orientadores en un colegio, para personas que trabajan en manejo del dolor, lo trabajamos a través de la hipnosis clínica. Pero como les digo, aquí temas mágicos, como muchas veces nos los presentan, no existe como tal, no se da de esa manera porque pues finalmente trabajamos con el material que nuestro paciente trae a la sesión. Y pues si su material es que es de esta manera, pues obviamente vamos a utilizar esos recursos precisamente. Continuemos entonces. Nunca actuar sobre un síntoma sin comprender las dinámicas que lo mantienen. Este es uno de los principios también de la hipnosis clínica. Cuando abordamos los casos, no nos vamos a limitar a eliminar el síntoma. Quíteme el dolor de cabeza, quíteme el miedo a no sé qué, quíteme. Claro, ¿se puede hacer? Sí, por supuesto que sí. Pero también necesitamos, dentro del marco de la clínica, entender la fenomenología, los procesos, las conexiones que se dieron, las asociaciones, las ganancias secundarias, etcétera, que están llevando a que una persona presente este síntoma y no el otro síntoma, por ejemplo. Entonces, no nos vamos a quedar solo con eliminación de síntomas, tenemos que conocer a la persona, tenemos que hacer un proceso de evaluación, diagnóstico, para poder entender qué pasa con la persona, cómo formó su síntoma, cómo se creó su circunstancia como tal, y a partir de eso proponemos la intervención a través de la hipnosis. Veamos otros conceptos que hay aquí. Mediante la hipnosis tratamos de ayudar al individuo a romper las limitaciones de sus actitudes conscientes para liberar su potencial inconsciente y resolver sus problemas, lo cual involucra el acceso a memorias estado dependientes que permanecen disociadas. Voy a explicar un poco más esta definición. Todas las personas tenemos recursos, tenemos aprendizajes de algún momento de la vida con alguna situación que hayamos tenido. ¿Qué sucede? Que cuando estamos atravesando una situación problemática, nos centramos tanto en el problema o tanto en el dolor de lo que estamos viviendo, que muchas veces perdemos de vista que tenemos opciones. Lo que se busca entonces a través de la hipnosis es que la persona deje de pensar, es decir, parar esos procesos conscientes, pensar, preocuparse, analizarlo por este lado, por este otro, para más bien activar lo que hay en su inconsciente, activar memorias dependientes de estado, que es como se le conoce a esos recursos, a esos aprendizajes que en el pasado ya desarrolló y que tal vez no ha caído en cuenta, no sabe o quedó allá guardado por alguna circunstancia, pero que en este momento le serviría mucho para la situación que está viviendo. Entonces, ese es uno de los objetivos que pretendemos en la hipnosis, distraer la mente consciente para que una vez esté la mente inconsciente disponible, activar esos recursos que quedaron allá guardados. Lo que se almacena en el cerebro es el núcleo del recuerdo. Cuando se le evoca entonces, ese núcleo se reelabora y reconstruye con las cosas que le faltan, agregados, elaboraciones y distorsiones. Aquí empezamos entonces a ver uno de los principios importantes a la hora de entender
¿cómo así? Y los recuerdos, pero entonces no estamos hablando que si hay un recuerdo malo, ¿cómo así que entonces voy a aprovechar los recuerdos para salir de esto? Sí, lo que sucede aquí es que necesitamos ver cómo la persona ha guardado esos recuerdos. Necesitamos preguntarle al inconsciente el sentido, el significado que le ha dado a los distintos recuerdos y llevar así a que entienda que muchas veces, me atrevería yo a decir que casi que el 98% de las veces, nosotros actuamos ante la realidad no por lo que la realidad es como tal, sino por la forma como nosotros le damos un significado según nuestra propia experiencia. Y eso va de la mano con esta otra diapositiva que les pongo aquí y que para nosotros ya sería de los elementos claves de la intervención. Nosotros no operamos sobre el mundo, lo hacemos sobre un mapa o modelo, es decir, una representación construida de lo que creemos que es el mundo. Cada uno de nosotros ha creado una versión de lo que es su vida. Yo le comento mucho a las personas que esa versión es susceptible de ser cambiada y de hecho la cambiamos porque no da cuenta de lo que es la realidad, sino que es una construcción, es un mapa. Si a ti te dicen, mira el mapa de tu país y tú ves el mapa del país, ese no es tu país, esa es la forma como se ha graficado el país o los límites de ese país, pero ese no es el país. Es decir, ese no es el territorio. El territorio sería la realidad. El mapa es la forma como tú construyes, como tú imaginas esa realidad. Si se dan cuenta, este es un elemento de la PNL, de la programación neurolingüística, que con la hipnosis pues va muy de la mano, porque de pronto para los que conocen un poco la PNL, esta disciplina de la PNL se deriva precisamente de los postulados de Milton Erickson, que es que fue este médico que trabajó y que reactivó la hipnosis como proceso terapéutico en los años 60, 70 aproximadamente. Y pues gracias también a sus procesos y a sus intervenciones fue que apareció la PNL en conjunto pues con un par de teóricos más. Entonces, para nosotros este postulado, el mapa no es el territorio, es supremamente clave. ¿Por qué? Porque si la interpretación de lo que nos sucede es susceptible de ser cambiado, por tanto, la forma como vamos a sentirnos con respecto a lo que nos sucede se puede cambiar, porque las cosas no están fijas. Por eso les decía, es muy importante que empecemos a reconocer aquí, bueno, la realidad es algo que cada uno de nosotros ha venido construyendo. Pregunten en una sola familia, digamos que hay varios hermanos, pregúntele a cada uno de los hermanos qué idea tienen o cómo definirían a su mamá. Y cada hermano va a dar una definición diferente. Va a decir, no, mi mamá es muy querida, no, mi mamá fue muy brava, no, mi mamá fue muy dura. Esa definición de su mamá los lleva a actuar y a enfrentar el día a día con su mamá de una manera diferente entre un hermano y otro. ¿Por qué? Porque el problema no es la mamá, el problema es el mapa que nos hemos hecho de esa mamá. Y eso es lo que vamos a explorar en la hipnosis, cómo las personas construyen esos mapas, qué imagen tienen, cómo para esta persona su problema es este. Y a partir de esa información, pues vamos a trabajar a través ya de unas técnicas específicas para el cambio de ese mapa, porque ahí es donde está realmente lo bonito de esto. Entonces no es solo identificar el mapa, no es solo que la persona nos cuente cómo se construyó esa idea,
sino también, bueno, movilicémosla, porque en la medida que tú empieces a interpretar distinto la realidad, en esa medida te vas a dar cuenta, pues que simplemente es una construcción que puede ser cambiada y que la vas a afrontar de una manera muy distinta. Partimos también de otro puntico aquí importante que lo entendamos. Existen periodos naturales de curación que han sido llamados los episodios de trance comunes de la vida diaria. En estos periodos estamos abiertos a introspectivos, vulnerables, estamos abiertos e introspectivos, somos vulnerables a las influencias externas, donde las sugestiones son más fácilmente aceptadas. ¿Qué nos muestra esto? Aquí tenemos que entender también que la hipnosis y la hipnoterapia no es solo llevar a una persona a un estado de trance en forma artificial, sino que hay trances que ocurren naturalmente en nuestro día a día. Entonces es aprender a identificar esos periodos naturales en los que la persona entra en trance durante la misma terapia, porque si nosotros aprendemos a mirar esos momentos, ahí es donde las sugestiones que le vamos a dar, o las reprogramaciones, o los mensajes de poder, o las afirmaciones, ya dependiendo del modelo que trabajemos, van a tener un efecto. ¿Cómo aparecen los síntomas? Que sería otra situación que también miraríamos en el diplomado. El estrés crónico se relaciona con la aparición de síntomas al distorsionar nuestros ritmos ultradianos circadianos normales. La hipnosis puede aminorar esos síntomas al proveer una oportunidad para que esos ritmos se normalicen a sí mismos. Las sugestiones hipnóticas los sincronizan. Vamos a hablar de cómo los síntomas aparecen con un sentido especial, cómo los síntomas y las enfermedades también tienen una base muy fuerte en procesos emocionales. No digo que absolutamente todas las enfermedades sean psicosomáticas, pero en su gran mayoría hay elementos psicosomáticos que sustentan también su aparición y que se activan por el mal manejo de situaciones del estrés que hacen susceptible a la persona, pues precisamente al desarrollo de estas, o a la manifestación más bien, de esas situaciones o enfermedades. Áreas de aplicación. ¿Dónde vamos a encontrar y dónde podríamos aplicar nosotros aprendiendo ya hipnosis clínica? Si estamos en el campo de la medicina, en el campo de la psicología como tal, pues que me lo han venido escuchando, de la psicoterapia, en el campo de la odontología, en el deporte, en la comunicación, en el coaching, en la orientación, la asesoría de grupos, todo lo que tenga que ver con sanar relaciones, sanar situaciones, mejorar, desarrollar recursos personales, alcanzar metas, superar problemas en las propios del ciclo vital, manejo emocional, en lo que es la psicología psicosomática. En todos esos elementos vamos a encontrar, o en todas esas áreas, perdón, vamos a tener ese impacto. Y sí, se queda grabado. Y precisamente ahí es donde nos vamos a dar cuenta cómo pues, todo el poder que tiene la hipnosis. Por eso hablamos de ese poder que encontramos con la hipnosis, porque no es, a ver, no es que la hipnosis como tal sea mágica, que eso es lo que quiero desmitificar en el proceso. No es la hipnosis, realmente es la mente humana la que es maravillosa, la que tenemos un poder muy grande, venimos preparados para afrontar muchas situaciones. Lo que pasa es que no conocemos como el cuaderno o no conocíamos el cuaderno de instrucciones para acceder al poder de esa mente. Con la hipnosis
y con la hipnosis clínica, la propuesta es descubrir ese poder que tenemos en nosotros para activar esos procesos, para activar los procesos de recuperación, de reorganización, de sanación, de reaprendizaje. Entonces, la hipnosis nos va a servir para eso precisamente. Eso es lo que buscaríamos a través de un proceso terapéutico. ¿Por qué hablo terapéutico? Porque pues el enfoque que le vamos a dar aquí o que se le da aquí es todo enmarcado dentro de la terapia física, desarrollo personal, tema sanitario, pero siempre buscando el bienestar y la salud física y o mental de las personas con las que trabajamos. Este es el marco entonces de lo que es la hipnosis clínica. Ahora les voy a comentar ya un poco más acerca de lo que es el diplomado en hipnosis clínica, por lo menos los temas que tenemos acá. Ya al finalizar, pues les mostraré como los datos de contacto y todo. Si necesitan más información, pues con mucho gusto pueden ya acceder a ella. Este es un diplomado que lo tenemos diseñado para 6 módulos que vienen a ser 12 encuentros. Cada módulo son 2 clases. Las clases se dan una vez a la semana, 2 horas y cuarto tenemos la clase y cada 2 semanas se cambia a otro módulo. La idea es que en la clase sincrónica se resuelven dudas, yo toco los temas claves de la hipnosis, hacemos ejercicios, porque como les decía, no es solo quedarnos con lo teórico, sino que también pues les enseño cómo generar ese trance y entre compañeros ustedes empiezan a hacer los ejercicios como tal. Yo voy pasando por los grupos en forma virtual, pero lo vamos supervisando. Entonces, en el módulo 1 trabajamos los fundamentos de la hipnosis, obviamente, pues los mitos, la historia, en qué consiste. Empezamos también a hacer un ejercicio donde ustedes conocen y prueban lo que es estar en trance, reconocen cómo es ese estado en ustedes. En el módulo 2 hablamos de lo que es la mente inconsciente, de cómo activar, cómo acceder a esos recursos que hay en la mente inconsciente, qué elementos necesitamos para acceder a esos recursos, el lenguaje propio de la mente inconsciente. En el módulo 3, en el proceso de la hipnosis, como ya veníamos hablando de lo que es la mente inconsciente, entonces empezamos a vincularlo con cuál es el paso a paso para acceder dentro de la terapia a la mente inconsciente, utilizando un lenguaje particular, unas palabras, unas sugestiones, cómo armar un guión hipnótico, unos scripts, cómo esta información pues le llega al inconsciente, los elementos precisamente para generar esos cambios. En el módulo 4 vemos lo que es la hipnoterapia, que es ya la aplicación de la hipnosis a situaciones, cómo se identifica, se buscan esos síntomas, se diagnostica, se habla con esa mente inconsciente para que nos explique o nos señale qué es lo que está viviendo y poder entender también hacia dónde tenemos que trabajar. En el módulo 5, estrategias de aplicación en hipnoterapia. Aquí ya veríamos también cómo utilizar el lenguaje, cómo utilizar los momentos del trance. Vamos a ver un poco de lo que es la hipnosis directa y lo que es la hipnosis ericksoniana. No se profundiza porque esto da para largo también, pero sí lo vamos a tener, sí vamos a aprender a reconocer una y otra. Y en la parte teórica, pues ustedes van a tener el material de soporte. Y finalmente, en el módulo 6, las técnicas de hipnoterapia, ya lo que utilizaríamos para el ejercicio profesional como tal. Esos son los elementos que nosotros veríamos aquí, que vamos a trabajar y que, como les digo, está programado para 12 clases sincrónicas, 12 semanas.
previamente se les manda pues el cronograma, se les cuenta cuáles van a ser las fechas y nuestro encuentro es por esta plataforma, generalmente por Meet. Yo soy la docente que les voy a acompañar, vamos a hablar de casos, vamos a hacer ejercicios en clase y tenemos también todo ese soporte teórico, porque no es solo lo que se ve en clase, sino que fuera de eso se espera, y el material pues es bastante de lectura, porque la idea es que ustedes también destinen un tiempo para formarse y entender pues todo lo que hay detrás de todo este aspecto. Este sería entonces el panorama de lo que es nuestro diplomado en hipnosis clínica. La idea y la invitación es a que se animen. Es de verdad muy, muy bello. Ha salido, bueno, ya llevamos varias promociones con las que hemos trabajado y siempre el resultado es muy bonito en cuanto a crecimiento, no solo profesional, sino que en la medida que uno va trabajando todo esto para uno mismo, también sea un crecimiento muy, muy interesante. Ah, qué bueno, Marta Cecilia pone que ya se matriculó y que bueno, con ganas de empezar. Sí, van a ver, de verdad, yo empecé y con eso también hago como el cierre de esto y ya te doy, Tatiana, la palabra. Ah, bueno, y Estefanía, temas de precios, horarios, todo eso ya con la parte comercial, pues ustedes se comunican y ahí ya les cuentan cómo es. Pero quería cerrar con esto. Para mí, de verdad que es un apoyo muy grande para mis procesos terapéuticos, porque, y esto me lo escucharán ya los que empiecen en clase, que fue lo que me motivó también a iniciar en pues desde que empecé a formarme en todo esto. Me daba cuenta que muchas veces la terapia hablada se quedaba corta o que no todos tenían las habilidades, las competencias verbales para expresar lo que sentían, lo que estaban viviendo. Y como que uno quisiera llegar a otro nivel. Entonces, sí es importante eh, buscar otro recurso que active esa mente inconsciente, que nos permita llegar a todos estos elementos pues, que les conté aquí, porque con la hipnosis vamos a tener ese acceso a esa mente inconsciente. Entonces, esa es la invitación y de verdad que nos va a dar muchísimas herramientas para la intervención. Entonces voy a empezar con las preguntas. Luis Alberto pregunta que si se requiere profesión de base en salud, sobre todo si eres ingeniero. Mira, Luis Alberto, en este caso, como es para hipnosis clínica, sí pedimos que sea personas que estén trabajando en salud como tal, o que estén trabajando, por ejemplo, en temas de desarrollo personal, del coaching, de la asesoría a personas. Si ya lo que tú quieres es aprender, también está el otro diplomado que empieza también por la misma época de este, que es el de hipnosis para el desarrollo personal. Ese sí lo vamos a abrir al público porque la idea es que aprendamos a hacer autohipnosis para trabajar con nosotros mismos. Lo que pasa es que este de hipnosis clínica es para pacientes. Evidencia científica, Diego, muchísima. Hay varios journals en los que tú puedes encontrar información donde te aparece todo el sustento como tal de la evidencia científica, pero la hay toda desde las neurociencias. Ahora con mayor razón encontramos todos los fundamentos de estos estados de conciencia, donde pues vamos a trabajar con un estado alterado de conciencia y con, digamos, los procesos también terapéuticos que apoyarían o que utilizaríamos en ese estado. Entonces, da para largo, Diego. Entonces, en la clase sí ahí encontrarías información.
Listo. Bueno, Luis Alberto, si tienen, sí, como les digo, si tienen duda con respecto que no, que yo todavía no, o que me estoy formando, pero todavía no atiendo personas, porque la idea con esta hipnosis clínica es que vamos a trabajar procesos emocionales, procesos de desarrollo emocional, procesos de crecimiento. Entonces, pues sí se necesita estar en contacto con otras personas, dirigiendo, atendiendo otras personas. Si ya lo que queremos es aprender para nosotros, pues revisamos el otro diplomado que con mucho gusto también. Ahí estaría, ahí estoy yo también trabajándolo, pero es para un perfil más de desarrollo de nosotros mismos. Muy bien, cuéntenme si hay alguna pregunta adicional, aquí o levantan la mano o si no por acá por el chat. Profesora, ¿cómo está Tatiana? Muchas gracias. Bueno, Bienvenidos nuevamente a todos. Gracias por acompañarnos a esta sesión tan importante, información muy valiosa, profesora Sandra. Les extendemos la invitación a todas las personas que nos acompañan para que tomen el diplomado, nos acompañen en todo el proceso. Las personas asistentes a este webinar, el día de mañana los vamos a estar contactando para brindarles el descuento especial por asistir a esta sesión. Entonces es importante que lo tengan en cuenta y también profundizaremos en las dudas, preguntas, inquietudes que tengan que no puedan hacer en este momento. Sin embargo, pues este es el espacio de preguntas, de dudas. La profesora Sandra, pues muchas gracias por compartirnos este espacio para cualquier duda que tengan. Entonces, adelante, pueden abrir sus micrófonos. listo, aquí por el chat están anotando. Jenny, Sandra, con mucho gusto nosotros estamos pendientes del proceso para indicarles los valores, son descuentos especiales que tenemos para poderles brindar toda la información. Como les mencionaba, el día de mañana nos contactamos con cada uno de ustedes para ampliarles esta información. No desde el psicoanálisis, Diego. Aquí es más pluralista. De hecho, el enfoque es más desde una mirada sistémica ericksoniana. Entonces, no, aunque vamos a utilizar algunos elementos y conceptos como tal, pero no es psicoanálisis. Creo que sí tenemos, Diana, descuentos para tomar los dos programas. Nosotros pues tenemos aquí toda la información, la estamos tomando nota para recibirla. La señora Nancy también la podemos agregar a nuestro WhatsApp, a nuestro canal de comunicación de WhatsApp, para remitirle toda la información. Perfecto, señora Nancy. No se preocupe, con mucho gusto. Bueno, Ángela también ya está en el diplomado. Qué bueno verte por aquí. Bueno, si no quedan más preguntas o inquietudes, bueno, queda la invitación. Nos veremos en la clase. Yo sé que les va a gustar y que es una inversión para cada uno de nosotros en nuestra formación. Señora Andrea, no mencionamos los valores, ya que tenemos estudiantes tanto a nivel internacional como nacional. Entonces manejamos valores y descuentos diferentes, pero con mucho gusto el día de mañana les confirmamos el valor. Hay otra preguntita. De horarios. Ahora, Siempre son después de las 6 de la tarde, días de semana. perfecto, señora Paulina, señor Freddy. La señora Paulina, con mucho gusto le remitimos la información. Señor Freddy, la primera clase sincrónica va a ser para la próxima semana. Profe, aquí hay una pregunta, Lorena Sí. Núñez. ¿Qué consecuencias negativas? Mira, no, la hipnosis como tal no va a generar consecuencias, hacer hipnosis. Digamos que es más el mal manejo que puede hacer el terapeuta. Esa sí podríamos encontrar de pronto reacciones adversas o por un mal manejo que la persona no pudo. Por ejemplo, te llega el paciente y tú empiezas a atenderlo y no supiste qué hacer, te asustaste y lo sacaste de la hipnosis.
esa información es como si quedara abierta. Entonces, claro, lo que vamos a aprender aquí es también, bueno, si yo no me siento preparado, ¿cómo hago el cierre para no quedar la persona complicada? Pues no quedar abierta, no quedar con un dolor ahí que no podamos trabajar. Esa sería más, pero no es la hipnosis como tal, es el manejo que se le da, pues de uno como terapeuta que le daría. Bien, aquí Tatiana nos está poniendo el enlace también del brochure y de la información. Sí, señora, mi profe también les compartí la información para Bien. que puedan profundizar en el tema. Si quieren hacerlo ahora mismo, con mucho gusto lo pueden hacer. Nosotros vamos a estar en línea por WhatsApp si tienen alguna duda, alguna inquietud. Muy bien, Profe Sandra, de nuevo, muchas gracias por su parece que tiempo. bueno. Gracias a todos nuevamente por acompañarnos. A ustedes también muchísimas gracias. Gracias a la U de Cataluña por esta invitación. Y bueno, esperamos vernos pronto. Que tengan una bonita noche. Que descansen. Hasta luego, profe. Hasta luego.